Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar un problema de aplicación para darnos cuenta de qué tan útil es aprender esto de las ecuaciones diferenciales. Punto importante, lo podemos encontrar en el hecho de que nos tenemos que dar cuenta que la idea de un problema de estos es observar que la matemática nos puede servir para determinar algo totalmente nuevo. No es para utilizar algo que ya se conoce. Vamos a entender, es cierto que ya existe la ley de gravitación universal. Lo que no es cierto es que no conocemos algunas fórmulas que pueden surgir nuevas. Podríamos estar generando nuevas ideas, como realmente está sucediendo en la física hoy en día, tanto con los cristales de tiempo y otros conceptos más. Entonces, vamos a tratar de leer este problema para tratar de obtener un resultado con una fórmula que realmente no nos están dando. O sea, literalmente, mediante algunos trucos matemáticos, nosotros vamos a poder determinar algunos valores que no sería posible con las fórmulas que nos dan. Vamos a observar a qué me refiero. Lo primero que se debe hacer siempre en estos casos es leer el problema, si es necesario, varias veces. El problema dice que pensar en un viaje interplanetario antes de mediados del siglo XX era ubicarse en el terreno de la ciencia ficción, pero hoy es una realidad y consideramos un viaje a la Luna. La pregunta es, ¿con qué velocidad debe salir una nave de la Tierra para poder llegar a la Luna? Lo primero que vamos a hacer es imaginar el esquema de la situación. Tenemos una nave que está tratando de salir de la Tierra para llegar a la Luna. En esto se involucran algunas variables. Por ejemplo, tenemos la distancia desde el centro de la Tierra hasta la nave que estamos utilizando para llegar a la Luna. También tenemos la distancia desde la nave hasta el centro de la Luna. Aquí es importante tener en cuenta cuando enfatizamos sobre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Entonces, vamos a tener que empezar a ponerles la simbología adecuada para cada una de las variables que tenemos involucradas en este problema. Por ejemplo, vamos a decir que mt es la masa de la Tierra. También vamos a decir que ml es la masa de la Luna. Usamos una m minúscula para hablar sobre la masa de la nave. Luego vamos a usar una r minúscula para la distancia entre el centro de la Tierra y la nave. Y también una d minúscula para la distancia desde la nave hasta el centro de la Luna. Luego nos vamos a recordar que según la ley de gravitación universal, tenemos dos fuerzas que actúan sobre este sistema. Tenemos la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre la nave y también tenemos la fuerza de atracción que ejerce la Luna sobre la nave. En este caso nos vamos a concentrar en la fuerza de atracción que tiene la Tierra sobre la nave. Si ignoramos por completo la fuerza que ejerce la Luna, entonces podríamos decir que la fuerza de atracción que se ejerce sobre esta nave sería en donde debemos de recordar que la fuerza vista desde la forma más simple era lo mismo que decir masa por aceleración. Sin embargo, en este caso, la fuerza está jalando a la nave que está tratando de impulsarse hacia arriba. Entonces, si queremos interpretar esta fuerza, también la podríamos escribir de la siguiente forma, en donde debemos comprender que como la fuerza simplemente es masa por aceleración, entonces podemos reescribirla como m por a. Sin embargo, ahora aparece un signo negativo por aquí. Esto quiere decir que esta fuerza está atrayendo la nave hacia la Tierra. Si tenemos una fuerza que expulsa la nave afuera de la Tierra, pues deberíamos de colocarla como positiva. Ahora vamos a realizar un procedimiento que no es tan fácil de aceptar, pero es una estrategia muy útil en matemática para poder quitarnos
tanta expresión innecesaria en vista de que realmente representan una constante. Vamos a tomar el hecho de que hablo de una constante como si fuese un número cualquiera. Podría ser 1, 2, 3, 1.000.000, inclusive decimales o radicales. Aquí lo importante es que en lugar de escribir tantas veces la G, que es una constante gravitacional que ya se conoce, o la masa de la Tierra, que también es una constante que ya se conoce, entonces vamos a escribir una K que va a representar el resultado de multiplicar estos dos valores. ¿Por qué esto? Porque no queremos trabajar todavía con los valores numéricos debido a que esto podría ser un proceso muy engorroso. La idea aquí es tratar de escribir lo menos posible de forma innecesaria. Así que entonces vamos a realizar el siguiente cambio. El primer cambio que vamos a hacer es decir que existe una constante K que va a ser igual a multiplicar la constante de gravitación por la masa de la Tierra. Debemos comprender que este resultado es positivo debido a que es la multiplicación entre dos números positivos. El negativo que tenemos por esta parte hace referencia al hecho de que la Tierra está atrayendo a la nave hacia el centro de la misma Tierra. Entonces, ahora podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. En este punto debemos ser claros en observar que esta K, que me dice que es igual a la constante de gravitación por la masa de la Tierra, se puede apreciar en esta parte de la fórmula. Es decir, simplemente estamos cambiando esto por la K. El menos, recuerden, ya formaba parte de la fórmula desde un principio. Luego, debemos observar que si nosotros tenemos esta m multiplicando con la a, podemos pasar la m a dividir a este otro lado de la igualdad. Es por esto que vamos a reescribir la ecuación de la siguiente forma. Vamos a decir a es igual a menos k por m dividido entre r al cuadrado por m. Recuerden, la m está pasando a dividir. De esta forma nosotros podemos cancelar la m y entonces la fórmula me quedaría como aceleración es igual a menos k sobre r al cuadrado. Aquí debemos recordar que al pasar el m a dividir a este lado de la igualdad se puede cancelar con esta m y por esto nos queda de esta forma la fracción. Ahora vamos a hacer un razonamiento que depende de un hecho real. Vamos a imaginar que la nave se encuentra en la Tierra. Esto quiere decir que cuando la nave se encuentra en la Tierra, esto quiere decir que la distancia entre el centro de la Tierra y la nave es igual al radio. Por lo tanto, podemos asegurar que R minúscula es igual a R mayúscula, en donde R minúscula es la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la nave, y R mayúscula es igual al radio de la Tierra. Lo cual es beneficioso porque sí se conoce cuál es el radio de la Tierra. También vamos a decir que cuando la nave se encuentra exactamente sobre la superficie de la Tierra, entonces vamos a afirmar que en este momento la aceleración es igual a la gravedad. Pero en este caso, como la gravedad está jalando la nave hacia el centro de la Tierra, entonces vamos a decir que la gravedad es negativa. Esto también es beneficioso porque estamos hablando de constantes, de números que ya conocemos. Entonces, podemos reescribir esta fórmula de la siguiente manera, en donde podemos observar que lo único que se realiza es el cambio de la aceleración por la gravedad. También se realiza el cambio entre la distancia del centro de la Tierra a la nave por el radio de la Tierra, debido a que son iguales cuando la nave se encuentra dentro de la superficie de la Tierra. También podemos apreciar que si tenemos un menos al lado izquierdo y un menos al lado derecho, entonces los mismos se pueden cancelar. En este punto podemos tomar el radio de la Tierra y pasarlo a multiplicar al otro lado de la igualdad y de esta forma podemos afirmar que la constante K es lo mismo que multiplicar la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado. Tomando en cuenta esta sustitución dentro de la fórmula que toma en cuenta
a la nave en cualquier punto de su desplazamiento, nosotros podríamos reescribir esta ecuación de la siguiente forma. Observemos que lo único que está en juego es el cambio de la k por lo que habíamos dicho por aquí, en donde habíamos afirmado que la k era lo mismo que g por r al cuadrado. Y si observamos por aquí dice g por r al cuadrado. Si se preguntan el por qué este menos, es el menos que estaba en esta fórmula. Y a continuación vamos a tener en cuenta un concepto muy importante tanto en matemática como en física. Vamos a recordar que en física la aceleración no es más que el cambio que se da en la velocidad según el transcurrir del tiempo. Entonces vamos a pensar en qué velocidad tiene la nave después de 5 minutos, en qué velocidad tiene la nave después de 1 hora. En matemática, estos cambios en las variables es a lo que le llamamos diferenciales. Vamos a ver. ¿Qué tanto cambia la velocidad? Es a lo que vamos a llamar el diferencial de la velocidad. ¿Y qué tanto cambia el tiempo? Es a lo que vamos a llamar el diferencial del tiempo. Entonces, la aceleración podría ser la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es por esto que vamos a asegurar que la aceleración es igual a dv sobre dt. Recuerden, este es lo que cambia la velocidad según lo que va cambiando el tiempo. Pero en matemática existe un pequeño truco que es muy interesante para cambiar esta expresión y convertirla en otra que es totalmente equivalente hasta el momento. Esto porque necesitamos convertir esto en una ecuación diferencial, que en este punto todavía no podemos observar una ecuación diferencial. Ahora lo que vamos a pensar es en cómo hacemos para convertir esto en una ecuación diferencial que contenga las variables adecuadas. Bueno, en matemática existe un pequeño truco que se basa en multiplicar esta fracción por la derivada de la distancia sobre la derivada de la distancia. Esto se puede realizar debido a que no cambia la expresión. Recuerden, si tenemos algo igual arriba y abajo, se pueden cancelar y quedaría 1. Y 1 multiplicado por esta fracción es completamente igual a esta fracción. Lo cual quiere decir que toda esta expresión no cambia si nosotros la multiplicamos por una fracción que tenga lo mismo en el numerador y también en el denominador. Y ahora vamos a aplicar una propiedad de la multiplicación que me dice que 1 por 2 es lo mismo que decir 2 por 1. Por lo tanto, decir dt por dr es lo mismo que decir dr por dt. Basados en esta idea, nosotros podemos reescribir la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto a la distancia por la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Aquí es muy importante tener en cuenta que la segunda fracción nos hace referencia al cambio de la distancia según el tiempo que va transcurriendo. A esto es a lo que le llamamos velocidad. Es decir, la derivada de la distancia con respecto al tiempo es lo mismo que la velocidad. Entonces nosotros podemos reescribir la ecuación de la aceleración de la siguiente forma. Esto teniendo en cuenta que esta fracción representa la velocidad y esta fracción es esta misma. También vamos a observar que la aceleración habíamos dicho que era igual a esta operación. Entonces, en lugar de la aceleración, estamos escribiendo la misma operación. Y en este punto estamos en presencia de una ecuación diferencial en donde vamos a tener cuidado porque existen algunos términos que son constantes. En este caso, la g es la constante que vamos a llamar gravedad y la r es la constante que vamos a llamar radio de la Tierra. Entonces, nosotros podríamos ponernos a cambiar la constante de la gravedad y la constante del radio, pero mejor lo seguimos tratando como constantes y empezamos a resolver la ecuación diferencial sin la necesidad de estar trabajando con estos valores dentro
de la expresión. Es algo un poco engorroso, entonces no es una buena idea. Pero si ustedes quieren hacerlo, hagan. Yo voy a continuar con la G y la R mayúscula como si fueran constantes dentro de una ecuación diferencial. Vamos a ver a qué me refiero. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el dr y lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad para separar las variables. Es decir, me va a quedar que la gravedad por el radio al cuadrado por 1 sobre r al cuadrado por dr es lo mismo que decir a la velocidad por la derivada de la velocidad. Vamos a comprender. Si se están preocupando en cómo fue que llegué a esto, pues simplemente vamos a dejar que nuestro amigo Snape nos ayude. Lo que el profesor quiere que les diga es que escribir menos g por r al cuadrado sobre r minúscula al cuadrado es lo mismo que escribir menos g por r al cuadrado por 1 sobre r al cuadrado. Y si se están preguntando de dónde salió esto, recuerden que el dr pasaba al otro lado de la igualdad a multiplicar. Y ahora vamos a dejar que el profesor nos explique qué vamos a hacer con esto. A continuación vamos a recordar que cuando nosotros tenemos a ambos lados de la igualdad las variables separadas, es decir, de este lado solo hay r minúscula y de este lado solo hay v, y vamos a tener cuidado porque dije que solo hay r minúscula debido a que estas son constantes que ya conocemos. Ya sabemos cuánto vale la gravedad y ya sabemos cuánto vale el radio de la Tierra. Tal vez ustedes en este momento no lo recuerdan, pero lo vimos en el colegio y lo van a ver de nuevo en física en la universidad. Aquí lo importante es que podemos reescribir esta expresión como en donde vamos a comprender que esto a ser constantes que ya conocemos no hace falta que queden dentro de la integral. Recordemos, en cálculo 1 existía una regla que decía que si hay una constante multiplicando dentro de la integral, tenemos que sacarla de la integral. Entonces realmente estoy aplicando esa propiedad. Y a continuación mi amigo Snape nos va a ayudar a resolver esta integral y también esta integral. Y bueno, lo que el profesor quiere que yo les diga es que si vamos a integrar 1 sobre r al cuadrado, entonces tenemos que reescribirlo como r a la menos 2 por dr. Y también vamos a entender que si queremos integrar esto de aquí, debemos recordarnos de la integral de una potencia. En este caso el exponente es un 1, entonces me quedaría v a la 2 sobre 2. Recuerden que si vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales, es mejor pensar en el c o la constante de integración hasta el final. De momento lo que nos falta es recordar que esto también es la integral de una potencia, entonces nos quedaría r elevado a la menos 1 porque menos 2 más 1 es igual a menos 1 sobre menos 1. Y también esto escrito teniendo en cuenta las propiedades de las potencias que me dicen que si hay un exponente negativo tengo que escribirlo en el denominador con el exponente positivo, recordando que el 1 positivo es imaginario en el exponente, y también que el menos que está en el denominador tiene que pasar al numerador. Entonces, vamos a dejar que el profe Sterling nos diga qué hacemos con estos resultados. Ok, según lo que mi amigo Snape acaba de decir, entonces el resultado sería menos la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado por menos 1 sobre r es igual a v al cuadrado sobre 2. En este punto debemos de pensar qué es lo que queremos despejar según el problema. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto nosotros vamos a colocar el más c o a la izquierda o a la derecha de la igualdad. Oficialmente deberíamos describirlo a ambos lados, pero no es una buena estrategia debido a que esto nos llevaría a un concepto más y la idea es trabajar lo menos posible. Entonces vamos a entender que según este problema lo que yo quiero determinar es la velocidad. Y si quiero determinar la velocidad, entonces el más c tiene que ir al otro lado de la igualdad en donde no está la variable velocidad. Es decir, lo primero que voy a hacer es pasar este 2 a multiplicar acá y entonces voy a escribir 2 por, nos recordamos que este menos con este menos se cancelan y que gr al cuadrado multiplicado por 1 me queda gr al cuadrado todo sobre r. Y esto es igual a la velocidad al cuadrado. Recuerden que el problema trataba de buscar cuál era la velocidad necesaria para que la nave pudiera escapar de la Tierra, o salir de la Tierra, como ustedes quieran decirlo.
Entonces, yo esto lo puedo concretar diciendo que la velocidad al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por el radio de la Tierra al cuadrado dividido entre la distancia del centro de la Tierra y la nave más c. Pero cuidado, vamos a entender qué sucede cuando la nave está sobre la Tierra. Si la nave está sobre la Tierra, entonces vamos a decir que estamos hablando de una velocidad inicial. La velocidad inicial la vamos a representar por v0. Entonces vamos a decir que la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por g por r al cuadrado. Recuerden que la fórmula tiene una r en el denominador y en este caso, cuando la nave está sobre la superficie de la Tierra, la distancia entre el centro de la Tierra y la nave es igual al radio de la Tierra. Entonces podemos escribir una r mayúscula en esta parte y escribimos más c. Entendamos que lo que estoy haciendo es interpretando la fórmula si la nave está sobre la superficie de la Tierra. Lo cual quiere decir que la velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 2 por g por r más c. Mucha atención, lo que hice fue simplemente simplificar esta r con esta otra r de por aquí. Entonces resto los exponentes y el resultado es un 1 que es imaginario. Como yo lo que quiero es saber cuánto vale el AC, entonces voy a tomar esta parte de aquí y la voy a pasar al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Es decir, que la velocidad inicial elevada al cuadrado menos 2 por g por r es igual a c. Y ya encontramos una expresión para sustituir la c. Por lo tanto, la fórmula de la velocidad de escape sería igual a, recordemos que esta fórmula es el resultado de sustituir esta c por lo que nos dio por aquí. Esta es la letra c. Ahora lo único que debemos hacer es interpretar un poco la fórmula que tenemos para tratar de buscar algo realmente significativo. Vamos a entender. Dentro de esta fórmula, si lo que está en este paréntesis cuadrado me da negativo, entonces nosotros podríamos correr el riesgo que a la hora de sumarle esta otra fracción, en algún momento me dé un resultado negativo. Lo cual dentro de este sistema quiere decir que si la velocidad es negativa, es porque la nave ya no está escapando de la Tierra, sino que se está devolviendo. Tal vez es por esto que algunas veces podemos observar que en las pruebas de lanzamientos de cohetes hacia el espacio, pues en algún punto se empiezan a devolver. O inclusive en un experimento con niños, si ustedes logran fabricar un cohete de juguete y ven que el cohete va subiendo, pero llega un punto en que empieza a devolverse, es justamente porque no alcanzan esta velocidad de escape necesaria para que el cohete continúe su viaje hacia el exterior del planeta. Entonces, para estar seguros de que este sistema va a funcionar, vamos a asegurar que la velocidad inicial al cuadrado menos 2 por la gravedad por el radio de la Tierra siempre deberían ser mayores o iguales que 0. Entonces, esto es una inecuación que nuestro amigo Snape nos va a ayudar a explicar. Y bueno, lo que el profe Sterling quiere que les diga es que nosotros podemos reescribir la velocidad inicial al cuadrado mayor o igual que 2 por g por r. Solamente estoy pasando esto a sumar. Luego, para quitar el exponente, yo puedo escribir que la velocidad inicial es mayor o igual que la raíz cuadrada de 2 por g por r. Y ahora el profe Sterling les va a explicar para qué sirve esto. Y en este punto estamos obteniendo la velocidad mínima de escape, lo cual llamamos velocidad inicial. Quiere decir que para que esta nave salga del planeta Tierra necesita como mínimo el valor que vamos a obtener a continuación. Si se preguntan qué es lo que hay que hacer para obtener dicho valor, pues observen que al final obtuvimos constantes que ya conocemos. Tenemos la g de gravedad y también tenemos la r de radio, el radio de la Tierra, por eso es una r mayúscula.
Entonces vamos a hacer la sustitución dentro del radical para obtener esta velocidad mínima que se necesita para poder salir del planeta Tierra con este cohete. Lo que vamos a recordar es que entonces la velocidad inicial como mínimo debería de ser igual a 2 por la gravedad, solo que este problema está planteado en millas. Entonces vamos a obtener la gravedad en millas, lo cual sería 0,00609. Esto lo multiplicamos por el radio de la Tierra en millas, el cual sería 3.960 millas. Luego de realizar esta operación, nos vamos a dar cuenta que la velocidad inicial en millas por segundo sería de 6,95 millas por segundo. Vamos a convertir este valor a kilómetros por hora. Vamos a dejar que nuestro amigo Snape nos convierta esta velocidad en kilómetros por hora. Y bueno, lo que el profesor Sterling quiere que les diga es que vamos a reescribir esta fracción como 6,95 millas en el numerador y en el denominador vamos a escribir segundos. A este lado vamos a multiplicar en el numerador un kilómetro, porque recuerden que si lo vamos a pasar a kilómetros por segundo, en el numerador tienen que estar los kilómetros, y en el denominador vamos a escribir el equivalente de un kilómetro en millas, lo cual me daría 0,621 millas aproximadamente. Entonces aquí podemos dividir 6,95 entre 0,621 y el resultado nos daría 11,191. Cancelamos millas con millas y recuerden que esto se multiplica por 1 y queda completamente igual, pero me quedan los kilómetros. Y en el denominador me vuelven a quedar los segundos porque con ellos no hice nada. Esto quiere decir que en este sistema la velocidad de escape o la velocidad inicial tiene que ser de 11,191 kilómetros por segundo, que si bien es cierto es una velocidad demasiado alta, imagínense ustedes recorrer 11 kilómetros en un segundo. Yo tardo alrededor de 20 minutos en mi carro en recorrer 7 kilómetros de aquí a La Juela. Esto quiere decir que es una velocidad muy, muy alta. Pero si estamos hablando de una velocidad para recorrer una distancia tan larga como la que hay entre la Tierra y la Luna, entonces estamos hablando de una velocidad normal. Y esto es todo por este video, jóvenes. Espero que tengan un buen momento del día. Muchas gracias.